La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República está haciendo todo lo posible para que pase el plan B del presidente de la República. Y lo que quiere el plan B, como ustedes saben, aquí ya lo hemos visto, es destazar al Instituto Nacional Electoral para, recortándole el presupuesto, acotar también las posibilidades que el Instituto Nacional Electoral tendría como recurso para llevar un proceso electoral, digamos, acorde con la ley y con la certidumbre del proceso. Es decir, lo que vale en una democracia es que cuando se convoca a elecciones, éstas tengan un resultado certero. La certeza es fundamental. Y estoy en comunicación con el diputado federal por el PAN, Humberto Aguilar Coronado, que es secretario de la Comisión de Gobernación y representante del panismo ante el Instituto Nacional Electoral. Humberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Pedro? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Me da mucho gusto verte, Humberto. ¿Qué ambiente estás sintiendo ahora en el Consejo General del INE con Guadalupe Tadei al frente y los cambios que se han venido haciendo? Bueno, sin duda alguna es un nuevo estilo de dirigir la presidencia del instituto. Sin duda alguna es una mujer que tiene experiencia en la organización de los procesos electorales, es una mujer que conoce de las leyes electorales y bueno, pues ciertamente con un estilo diferente. Hemos tenido apenas un par de reuniones, hay mucho ruido sobre la mesa en el sentido de que se va a cambiar al secretario ejecutivo que recién acaban de designar el Consejo General del INE y que vienen muchos movimientos en las direcciones ejecutivas. Hasta ahora no hemos sido convocados a sesión de consejo para conocer de todos estos movimientos y bueno, pues yo esperaría a que se den. Aunque sí es cierto que la propia presidenta ha declarado que va a ganar menos que el presidente de la República. Entonces, habrá que ver cómo lo hace, habrá que ver cómo lo toman sus demás compañeros y qué es lo que pasa con este asunto, que es ciertamente falso de origen, porque es un discurso que no tiene razón de ser, dado que el sueldo es uno y todas las prestaciones que tiene el presidente de la República son otras. Yo quisiera saber cuánto vale esa prerrogativa que tiene de vivir en Palacio Nacional y que incluye, por supuesto, gastos de manutención, personal a su servicio, la propia renta, si quieres ponerlo así, de propio Palacio Nacional, los autos o camionetas blindadas que tiene a su servicio. Entonces, bueno, pero es un discurso que pegó en el pasado en dos personas específicamente, en Lorenzo Córdoba y en Ciro Murayama, que esperamos que ahora pueda darse la vuelta para ir al fondo del asunto. Claro, por supuesto que sí. Ahora, Guadalupe Tadei no solamente está obsecuente a la idea de cortarse su ingreso, sino que también está siguiendo los mandatos del presidente de la República, tratando de ver si diferentes áreas dentro de la administración del instituto se pueden reducir o recortar. Y esto, digamos, es un trabajo muy arduo. Estamos hablando, por ejemplo, de elecciones federales como las que habrá el año que viene, que implican toda una enorme cantidad de procesos de fiscalización, de supervisión, de emisión de una serie de instrumentos que son indispensables para el buen ejercicio del proceso electoral como tal. Viendo este recorte como algo que pudiera ser, digo, toda la vida es perfectible, pero los recortes a los que Guadalupe está aduciendo realmente son lógicos en función de las necesidades que tiene el INE que cumplir. Bueno, la verdad es que se dio la batalla fuertemente el año pasado para que no se recortara el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y sin embargo la mayoría indolente lo recortó, no atendió ni a las recomendaciones del tribunal ni a las opiniones de los expertos en materia electoral y por supuesto que a los diputados de la oposición
nos ignoraron. El solo recorte presupuestal que se ha hecho para el Instituto Nacional Electoral ha implicado que el anterior Consejo General tomara medidas no solamente de austeridad, sino de eficiencia en la organización electoral. Ahora, hacer un esfuerzo adicional me parece que sí va a costar mucho trabajo, sobre todo pues, porque estamos ya con la llave en la mano para abrir la puerta del inicio del proceso electoral 23-24, que evidentemente va a requerir una cantidad enorme de sacrificios y de esfuerzos del personal del Instituto Nacional Electoral. En todo ello, Humberto, hay una precisión que está haciendo la asesoría jurídica del presidente de la República, en la que dice que la determinación de ministros de la Suprema Corte, eh, recortando esas posibilidades para que el plan B continúe o sea aplicable en el Instituto Nacional Electoral, transgrede a la independencia de los poderes, porque está legislando desde el Poder Judicial. ¿Tú coincides con esta percepción? No, evidentemente no. El Poder Ejecutivo considera que deben sobreseerse las acciones de inconstitucionalidad y argumenta que los institutos políticos carecen de legitimación activa para cuestionar la constitucionalidad del decreto impugnado. Pero se le olvida a la Consejería Jurídica que si alguien también está legitimado para presentar estas acciones de inconstitucionalidad, somos los propios legisladores y que lo hicimos en ambas cámaras sobre la primera parte del Plan B. Hay que recordar que el Plan B se divide en dos asuntos. Primero, la ley de comunicación social, que es la que está siendo cuestionada, y por otra parte, la ley general de responsabilidades administrativas. Hoy mismo se va a discutir en la Corte este asunto y son tres los temas que están siendo estudiados, o por lo menos los que aparecen en el proyecto de resolución del ministro Pérez Dayán. Y el estudio de fondo va en el tema de que no hubo parlamento abierto, primero. O sea, no se tomó en consideración a los actores políticos. Y cuando se dio una discusión, no se incorporó una sola de las propuestas que presentaron expertos e interesados en el tema. Segundo, no hubo una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, como lo marca el propio ordenamiento. Pero el tercero, y que a nosotros nos parece de fondo y fundamental, es las violaciones al procedimiento legislativo. Y ya hay criterios en la Corte de que cuando hay violaciones al proceso legislativo, sí se puede declarar inconstitucional una ley. Esto va a pasar y por eso hoy es tan importante, Pedro, lo que pase en la Corte, porque a partir de eso vienen también las acciones de inconstitucionalidad que habremos de presentar diversos legisladores en aquellas 10, 12 iniciativas de ley que fueron presentadas, que se le dispensa todo el trámite parlamentario, que solamente con un debate ligero se somete a votación y solo la mayoría indolente del Verde Ecologista, de Morena y del PT la aprueban. Porque yo creo que ahora sí hay que empezar a hacer esta diferenciación, Pedro. No, no fue el Congreso quien aprobó, fue la mayoría indolente de los legisladores y legisladoras de Morena, del Verde y del PT, que están en todo su derecho en sacar adelante las leyes secundarias sin duda alguna, pero debieron haber hecho cumplir el reglamento, la ley orgánica del Congreso y llevar a cabo el proceso legislativo que marca nuestros propios ordenamientos para que no fueran sujetos de impugnación. ¿A qué voy, Pedro? Lo pudieron hacer y lo pudieron hacer limpiamente, pero se quisieron atascar, pasarnos por encima a la oposición. Y bueno, por lo menos en Cámara de Diputados hubo debate, pero en la Cámara de Senadores ni debate hubo. Es más, ni los invitaron a la fiesta los senadores de oposición e impusieron su mayoría indolente con una
duda ahí razonable que hay de una senadora de la República que ayudó a hacer el quórum. Pero eso es lo que pasa cuando hay una soberbia en el ejercicio del poder de esta mayoría indolente que cree que solo respondiéndole al presidente de la República sus instrucciones o sus caprichos están ayudando a la democracia, a la división de poderes y, por supuesto, a la defensa de la libertad. Y me parece que se están equivocando, Pedro. Fíjate, Humberto, que yo siento que hay un tufo de inconstitucionalidad de aquí en adelante, y me da la impresión que este gobierno encabezado por el presidente López Obrador está tratando de llevar a México a una crisis política en el 2024 que pudiera justificar acciones que no quiero ni siquiera pensar, pero que tú te imaginas. Sí, mira, yo se los dije una vez en Consejo General del INE, me parece que ustedes están yendo al escenario del día de la elección en el 24, en donde el día anterior, y tú recordarás algunas cosas de estas, Pedro, por las calles de las ciudades andaban las patrullas de policía con la torreta abierta y en algunos casos algunas patrullas militares rondando las ciudades. El día de la elección, un caos total, robo de urnas, ratón loco, operación tamal y todo lo que se te puedas tú acordar. Y el día de la elección, el vocero de la elección era o sería Andrés Manuel López Obrador y el responsable de dar a conocer los resultados, Manuel Bartlett Díaz, de infausta memoria para la democracia y para los procesos electorales. Entonces, es un escenario terrible que los que vivimos esta situación hace 40 años no queremos que se repita y por lo tanto debemos seguir defendiendo a la democracia para poder seguir viviendo en libertad. Fíjate, Humberto, que nos estamos jugando mucho en los próximos tiempos, mucho. Tú lo has apuntado con precisión. Y lecciones que ya habíamos pensado, se habían superado, pareciera que se ciernen otra vez sobre México, pero con un mayor autoritarismo de aquello que jurábamos que era lo más que se podía poder concebir, ¿no? Y que resultó que pues hay escenarios peores. Ojalá y me equivoque, pero aquí huele a un tufo de golpe de Estado para el año que entra. Hay que advertirlo, hay que ventilarlo, porque el día de mañana pudiera ser real y que no nos gane esto en sorpresa. Tenemos que saber que hay escenarios impensados que pudieran ser peligrosos para la República. Hay que tenerlos en cuenta. Yo te agradezco muchísimo. Sí, dime. No, te iba a comentar que ojalá nuestra capacidad de asombro en este tipo de decisiones autoritarias tenga un límite, porque sí me parece que lo que estás diciendo es un peligro real. Afortunadamente, en Latinoamérica se empiezan a componer las cosas en contra de este tipo de gobiernos populistas que llegan vía democracia y que después se quieren perpetuar en el poder. Me parece que eso es lo que hay que evitar y darle garantía a la democracia en cuanto a la certidumbre en el proceso electoral, y para eso necesitamos una autoridad independiente, autónoma, que está reconocida por la Constitución. Ojalá y la institucionalidad de México no se siga perdiendo, porque se ha perdido y en mucho. Así es. Me da mucho gusto verte, Humberto Aguilar Coronado, y espero que en tu representación, que está detrás de ti un enorme sector de la ciudadanía, sigas con firmeza lo que con firmeza se tiene que sostener. Te mando un abrazo y te agradezco. Sin duda alguna. Gracias, Pedro. Gracias a todo tu auditorio. Buen día. Gracias. Buenos días. Humberto Aguilar Coronado, él es el representante del PAN en el colegio electoral, en el Instituto Nacional Electoral, y dice, esto suena y huele mal. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio,
marcando el cambio que México necesita.